Inclusive en la Cábala, ellos hablan también de la voz del silencio, ¿no? Madame Blavatsky tiene una obra que se llama La voz del silencio. Madame Blavatsky es la que fundó la Sociedad Teosófica, ¿no? Luego estuvo Annie Besant, el coronel Olcott, pero bueno, vamos un poquito con la Cábala. Hay un místico y cabalista llamado David Saim Smith. Él habla de la importancia del silencio en la vida contemplativa, ¿sí? En la vida contemplativa. Estoy hablando de la Cábala, ¿sí? De la Cábala. La Cábala es el aspecto secreto del judaísmo. Y nosotros sabemos que la Cábala tiene un aspecto secreto a su vez. Si bien la Cábala es el aspecto secreto, oculto, esotérico del judaísmo, el hasidismo es la parte secreta u oculta de la Cábala. En todo caso, ¿qué nos dice él? Dice, la práctica contemplativa empieza con el amor al silencio. Silencio en este caso no se refiere a la ausencia de sonidos audibles, de ruidos, de voces, de música, ¿no? Aunque este es uno de los aspectos del silencio también. El ruido, ¿no? En todo caso, invita a la mente al silencio, porque cuando hay un silencio externo, eso invita al silencio. Pero como nosotros, los que no conocen el silencio interior, están en silencio externo, pero la mente está en ruido. Pero aún así, muchas personas que entran, como decíamos, en un templo vacío, por ejemplo, y acceden a ese silencio, algo les toca adentro y también logran, aunque sea segundos del silencio interior. Algunos, ¿no? En fin, eso es lo que decía David Saïd. La práctica contemplativa empieza con el amor al silencio, ¿no? El gran silencio, ¿no? El gran silencio, dice el cabalista, es pleno, resonante y habla a través de todas las cosas. Puedes empezar llamándolo, ¿no? Llamándolo en tu interior, donde reside por siempre el silencio. Yo me atrevería a decirle, tú eres silencio a cada uno de ustedes, a mí mismo, ¿no? Te digo a ti, tú eres el silencio. En esencia, ese es el secreto. El amor al silencio es una especie de hambre o sed, dice el cabalista. Cala profundamente hondo la urgencia de unirse a él como el fuego que intensifica, ¿no?, la aspiración al conocimiento. Este cabalista habla de este amor al silencio como un fuego. El fuego que enciende en el corazón de un practicante, ¿no?, con esa aspiración al conocimiento, que es, en esencia, el deseo de encontrar la libertad a través de la sabiduría, como buscamos nosotros, una sed de lo absoluto, de contemplar siempre la fuente, el origen, la patria, es decir, el núcleo de tu ser. Pero ese ser necesita dónde está, repito, y el silencio es su ámbito. En fin, el silencio, además de purificador, ¿no?, además de purificar y de hacer la mente como un espacio primordial, sin mancha, es también, para Saim, el método más alto de conocimiento. Escuchen lo que estamos hablando del silencio. El silencio, además de purificar, de hacer la mente como el espacio primordial, sin mancha, inmaculado, es también el método más alto de conocimiento. Totalmente de acuerdo. En la enseñanza es el recuerdo de sí, cuando el sí mismo despierta y esa es zona de silencio. En el Génesis, callad y sabed que yo soy Dios.
¿Cómo más lo podemos decir? El Tao del que puede hablarse no es el Tao. Y la verdad no puede decirse. Por eso dice, el método más alto de conocimiento es el silencio. Porque la verdad no puede decirse, aunque sí puede saberse. Un saber que es un ser, un silencio. Él dice una oscuridad luminosa. Y para cerrar este capítulo del cabalista, dice, de alguna manera la contemplación silenciosa lleva a contemplar la manifestación divina, también conocida como Simitsum. Una manifestación, bueno, ahí lo dejamos, manifestación divina. Y cerramos con el amado, siempre amado, Bhagwan Sri Raghunath, mi querido Osho. Tiene toda la razón, ¿no? El silencio es la explosión de la inteligencia, por supuesto. Silencio quiere decir dentro de ti. Eres solo espacio. Espacio sin estrépito, sin ruido. ¿Sí? Yo voy comentando y obviamente a veces complemento o digo frases, ¿sí? Como para llegar, ¿no? ¿Qué dice el amado Bhagwan Sri Raghunath Osho? Silencio quiere decir que has puesto a un lado todo el mobiliario de la mente. ¿Y cuál es el mobiliario de la mente? Te preguntas. Pensamientos, deseos, memorias, fantasías, miedos, sueños. Todo eso lo empujas a un lado. Despejas la casa. Yo diría, lo sacas de la casa. Sacas todos esos muebles y la casa se llena de vacío. ¿No? Y él dice lo que hace un rato hablaba de la visión tolteca que Carlos Castaneda dice en boca de Don Juan, que entre la realidad y tú hay un filtro que se interpone, no percibimos el mundo directamente. Y eso es verdad. Eso es verdad. Alguna vez hice un experimento en Lima, pues bueno, cuando nos reuníamos en uno de los talleres, era una persona y parado frente a un árbol, ¿no? Y simple y llanamente, ¿no? Si tienes algo que decir, di. Por supuesto que las personas tenían que decir. Podían haberse callado en silencio, pero ¿qué es lo que veían? Decía, qué lindo árbol. Se acabó, ya no estás viendo el árbol. Este árbol me hace recordar al que existía en mi colegio cuando era chiquito. Estás viendo ese árbol, no este, ¿no? No sé si es pino o abeto, no sé, ya estás en ruido, ¿no? Hay que conservar el medio ambiente, ya está más lejos todavía. Por Dios, quédate en silencio tú y el árbol y punto. Entonces, si creas tú un silencio, el árbol se mete dentro de ti y tú eres el árbol. Y el árbol eres tú y se acabó. ¿Sí? Eso es percibir directamente la realidad. Un pintor zen iluminado dice la leyenda, vamos a ponerle así, ¿no? Él estaba frente a un árbol con total ausencia de ego, hizo un vacío y el árbol se metió dentro de él y él dentro del árbol y lo iba a pintar. Y empezó a pintar el árbol.
y cortaron el pincel y empezó a salir sangre. Unidad total. Es una forma de expresar, ¿no? Es una forma de expresar. Entonces, volviendo con Osho, cuando pones de lado todo ese mobiliario, pensamientos, deseos, memorias, fantasías, etc., es decir, cuando lo has tirado todo eso a un costado, entonces estás mirando la existencia directamente, inmediatamente. Estás en contacto con la existencia sin nada entre tú y la existencia. Eso es silencio. Cuando logras mirar y no hay nada, qué bonito, qué feo, me gusta, no me gusta, no, es por eso que yo me regocijo cuando uno publica cosas, pero ya me acostumbré, al principio me molestaba, siempre opinaban. Hay algunas cosas para opinar, pues si tú son opinables, pero hay veces uno ponía un paisaje bonito y yo todo ingenuo pensé que lo iban a mirar en silencio y le veían, ay, qué lindo, me gusta, hermoso, me lo robo, carajo, me fastidio. Y yo corregía, le decía, por favor, véanlo en silencio. Ya me cansé, ya ahora, ya no la peleo ya, pero en fin, se dan cuenta de cómo Osho, para mí uno de los más grandes genios espirituales, se da cuenta de lo mismo, ¿no? Que cuando hay silencio en la mente, miras la existencia de modo directo, inmediato, en contacto con la existencia, sin nada entre tú y la existencia. Eso es silencio. Percibir la realidad sin filtro, le digo yo. El silencio se puede escuchar, dice Osho, y cuando lo escuchas, hay una comprensión inmediata. ¿No? La comprensión viene como una sombra siguiendo al silencio. Ese es otro Bhagwan, ¿no? Bhagwan Sri Rajneesh, Bhagwan es Dios, ¿no? Dios es él, mejor dicho. No confundirlo con Dios es yo, ¿no? O sea, mejor dicho, Dios es yo, no confundirlo con yo soy Dios, perdón, lapsus, ¿no? No confundirlo. Entender las palabras y escuchar las palabras es simple, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, ¿no? ¿Qué necesitas para esto? Algo de formación, instrucción, ¿no? Sobre el lenguaje, y ni siquiera mucho. Pero se necesita una transformación tremenda, una metanoia, pureza de mente, de corazón, para escuchar el silencio y entender el silencio. Y entonces tú dices, ok, yo quiero el silencio, quiero ser silencioso. ¿Qué hago? Nada. Tú eres el silencio. Date cuenta. Tiene que surgir de ti misma, de ti mismo, tiene que surgir el silencio. Ahora, el silencio tiene que surgir, y eso de alguna manera es. En el caso de Osho, él divide dos tipos de silencio, dice que hay, no que él divida, sino reconoce objetivamente lo que hay. El silencio que cultivas y el silencio que llega, que emerge. El silencio que tú cultivas, dice, voy a disciplinarme, etcétera, así lo fuerzas, ¿no? Ese silencio es nada más, él dice, eso es bulla reprimida. Reprime la bulla, ¿no? Él dice, lo puedes lograr con la práctica, ¿no? Reprimir. Por eso nosotros en ningún momento cuando hablamos de silencio interior decimos reprimas. Decimos quédate quieto y mira. Cuando aparece el que ve, que es la conciencia testigo, o el testigo silencioso, pues lo mismo, eso es. No estamos diciendo calla tus pensamientos, ya ustedes saben que eso no es posible. Entonces, el silencio forzado es
como una bulla reprimida, ¿no? Lo puedes lograr con la práctica. Y eso dice como sentarte encima de un volcán, ¿no? Estás ahí, pero en cualquier momento el volcán explosiona y se acabó, ¿no es cierto? El silencio que se origina en tu ser mismo, que no se impone, no, ni desde afuera ni desde adentro, no impones ese silencio, ¿no? Ese silencio emerge, llega, surge desde adentro hacia afuera, se origina del centro, tú eres el centro, se origina desde el centro que tú eres, ese es el silencio, y va a la circunferencia. Tú eres el silencio, ¿no? Alguna vez alguien decía, yo quiero sí andar en estado meditativo, recordarme a mí misma, pero yo trabajo en un lugar donde hay mucho ruido, ¿no? Cerca del mercado. Y algún maestro le dijo, pues lleva tú el silencio al mercado, es decir, lleva la paz al mercado, ¿no? En fin, el silencio que nace así, recuerda, tú eres el centro y desde el centro emerge el silencio, se irradia hacia afuera. El silencio que nace así es tan grande que puede contener las palabras, mira, puede contener el habla. Y eso es lo que explica por qué el Buda habló durante 40 años en silencio. Pues es lógico, porque él hablaba desde el centro absoluto de la quietud. Nada puede perturbar a este silencio, dice Osho, ¿no? Es un silencio que no tiene miedo a las palabras. También él recalca que hay mucha gente que no habla, que parece estar en silencio. Su silencio parece estar contra del hablar. Y un silencio que se pone en contra del hablar es todavía parte del habla. ¿Sí? Y él dice, es una ausencia, no es una presencia. La ausencia del habla no es mi silencio, dice Osho. El silencio es una presencia. El silencio te puede hablar, te puede cantar, tiene una energía tremenda. No es vacuo, es una realización. No es un vacío de la nada, sino es el vacío en el sentido budista, es la totalidad, ¿no? El verdadero silencio no es el silencio del cementerio, también dice él. No es el silencio de la muerte, es el silencio de la vida pulsando con la vida. Y ese pulsar es positivo, afirmativo, es un gozo. Es ese silencio. No es ese silencio la ausencia de preocupación, porque tú dices, caramba, mi mente está preocupada, y ya no te preocupas y dices, bueno, accedí a un silencio de la no preocupación. Y Osho viene por fregar y dice, ese no es. ¿Qué cosa es? Es la presencia del éxtasis, te dice. A carambas, a carambas. Entonces, hay veces el silencio externo sirve, ¿no? Irse a la naturaleza, a un templo. A mí me gusta ir a los templos, ¿no? Cuando están vacíos. O no también cuando hay personas, pero gusta ese silencio. Pero ese es solo el comienzo, para que tu silencio interno aflore, o sea, tu centro. Pero si tú estás confiado, ¿no? En que tu silencio, o que el silencio va a venir de afuera, entonces no se puede. Yo me acuerdo, alguna vez en el parque japonés, a Rosita, que es de Perú, yo tenía unos alumnos japoneses y estábamos haciendo la ceremonia del té. Y era cerca de Año Nuevo. Y estamos con la ceremonia del té y arranca Fruco y sus tesos. Pa, 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 una salsa brava. Pucha madre, yo dije, ya se jodió todo, ¿no? Y los japoneses, ni chus ni mus, seguían en silencio. Ah,
Y eso me trae a acordar esto. Yo decía, caramba, bueno, en esa época pues estaba, ¿no? Estaba yo comenzando, ¿sí? No obstante, ahí aprendí que el silencio verdadero tiene que existir aún en la plaza del mercado, en la muchedumbre, en la rumba, dice Osho. Bueno, ya, en la rumba, pues, en la pachanga, en el mitote, vamos a llamarlo. ¿Cómo le llaman la fiesta en México? En fin, cuando nada te distrae, cuando nada te perturba, estás centrado. Sé en el mundo. Deja que el servir a la gente sea tu meditación y luego encontrarás el silencio. No escapes. No busques el silencio en el aislamiento o en lugares solitarios. No es que no vayas, te dicen no lo busques, que es diferente. Porque si yo voy al mercado y llevo el silencio, pues en un lugar de la naturaleza, ¿por qué ahí no lo voy a llevar? ¿No? O sea, se junta con el otro más bien. Pero eso de decir, ay, tanto ruido, cuánto quisiera escaparme, ¿no? Eso no es la idea. La idea es que tú eres el silencio, tú llevas el silencio. Pero si ese silencio se junta con el otro, cosa seria, ¿no? Entonces, uno puede acceder al silencio, llegar a ese silencio o manifestar ese silencio. Uno puede ser meditativo en el mundo, dentro del mundo, ¿no? Una forma de silencio es lo que dice mi amado Sri Anirvan, ¿no? Él dice, atravesar el corazón de la vida sin ser herido por ella. Silencio. Si eso no es silencio, ¿qué cosa es? Eso también es silencio, ¿no? Y Osho dice, aprende el silencio con tus amigos, con tus amantes. Bueno, no, supongo que él tenía más de una, ¿no? Bueno, este no es un mal consejo para ustedes, chicas, no, para nada, ¿no? Pero él dice así, con tu familia, ¿no? Y haz como que él dice como un ejercicio, ¿no? Recomienda. Hay veces cuando se reúnan así, quédate en silencio un rato. No mucho porque te van a llamar la atención. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿Qué tienes? ¿Estás enferma? ¿Tienes algún problema? ¿No? Eso no soportan el silencio y no vamos a criticar. Si tú te pones mentalmente a criticar a ellas, estás en pleno ruido, más ruido que ellos. Entonces tú te quedas un rato en silencio y cuando te dicen todo eso, las amas. Le mandan besitos, pero mentalmente y ya. Comprenden, ¿no? Pero tú estás en tu silencio, pero ensáyalo. Ensáyalo. Entonces, es dejar de hablar no solamente hacia afuera, el chisme, el cotorreo, ¿no? Sino es dejar de hablar, pero no solo de fuera, sino de adentro. Es decir, te quedas tú un rato y dices, voy a estar 2 minutos en silencio, uno en medio de tus amigas, cada tu rostro lo pones en modo estoy escuchando y haces este silencio externo e interno. Dices, si aguantas un minuto, bueno, puede venir fugazmente algún pensamiento, pero 1 o 2 minutos en silencio. Hagan la prueba, ¿no? Y esa va a ser la tarea 1, ¿no? La tarea 1 va a consistir en eso, ¿no? Lo puedes hacer solo o lo puedes hacer mejor ante una o algunas personas. Te debe durar 1 o 2 minutos. Y esto es lo más importante. ¿Qué tienes que hacer? Están ahí las personas y tú dices, me acuerdo la tarea. ¿Y qué haces? Quedas el silencio externo, o sea, el hablar, no hablas nada, ¿no? Ahí. Luego,
a nivel mental, o sea, el diálogo monólogo interior, o como quieras llamarle, tampoco. Sin pensamiento. Quieta, haces como un stop, es un stop. Tus emociones, quieta. O sea, detienes tus emociones. Eso es silencio. O sea, detienes tu hablar, detienes tu pensar, tu monólogo interior y detienes ¿no? El sentir. Te quedas quieta, en silencio. Stop. No palabra, no pensamiento, no emoción. Eso te conduce al silencio. 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? Lo puedes hacer varias veces al día, ¿no? O aunque sea una, pero tienes que hacerlo. Si no hacen este trabajo, las prácticas, los ejercicios espirituales, créanme, el avance hacia la paz, hacia el ser es ilusorio.